Y en la lógica de lo que estamos viviendo, bien valdría la pena escuchar a los especialistas que saben de mediación y que saben de conflictos sociales. Nuestra invitada ha sido secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM, por ejemplo, muchos años mediadora en conflictos sociales, y creo que nos puede ayudar a entender un poquito más la circunstancia que estamos viviendo. Ella es Giselle Huamaní, y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Giselle, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Quiero comenzar esta conversación con un párrafo de un comunicado emitido hoy por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que dice lo siguiente: demandamos el cese inmediato de estas prácticas violatorias, así como la actuación de las instituciones públicas, Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, para determinar las responsabilidades por las muertes producidas y aplicar las sanciones que correspondan. Enfatizamos también la responsabilidad política de las autoridades de Estado en el desarrollo de esta tragedia, sin exclusión de las responsabilidades penales que pudieran establecerse. Giselle, ¿le hace sentido un comunicado en estos términos de exigir, por un lado a la Fiscalía, responsabilidades individuales y por otro lado responsabilidades políticas cuando el fuego todavía está encendido? Creo que hay cada vez más un consenso entre la ciudadanía y las instituciones que están en el medio, ¿no? Que tienen una voz alternativa y que no están de acuerdo con la violencia que se ha desatado de muchos lados. Creo que el comunicado que ha presentado esta comisión y que están ahora sacando diferentes organizaciones, coaliciones de ciudadanos, la Coalición Ciudadana, sí. Una organización de diálogo y paz, es decir, diferentes grupos religiosos se están sumando a este rechazo rotundo sobre cómo se está manejando la violencia con más violencia. Y eso no se puede admitir. Los intentos que está haciendo el gobierno, desde mi perspectiva, parecen ir en dos líneas. El seguir intentando acciones de diálogo. Hoy un viceministro ha estado en Puno y ha regresado en el mismo avión porque nadie quiso conversar con él. Y en el otro, el gobierno negociando con los gobiernos regionales la entrega de obras, justamente para impactar en las zonas donde posiblemente viven los sectores más movilizados, que además son los más pauperizados de nuestro país. ¿Le hace sentido una estrategia como esa? A ver, lo que como analista, en el rol de analista, esta situación que tenemos tiene una serie de capas que complejizan la situación, ¿no? Tenemos situaciones que se arrastran de meses y de años, con una serie de agendas que están pendientes, agendas sociales, económicas, proyectos que el mismo gobierno quiere destrabar y que de alguna manera tanto Defensoría del Pueblo como la misma Secretaría de Diálogo han visto que son claves para el desarrollo de los pueblos, de esas regiones. Entonces sí, allí hay un pendiente, y hay un pendiente que generalmente es parte de los conflictos sociales. Pero a esa capa de reclamos sociales se añade esta otra capa del conflicto político. Y es un conflicto político en el cual hay identidades movilizadas, ¿no? Identidades que sienten que la apuesta que habían hecho por un gobierno con una orientación supuestamente más social ha sido truncada, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, la lectura y las narrativas que salen de muchas de estas regiones es de haber sido engañados, de frustración. Y en ese sentido la amargura, la cólera, ¿no?, está muy vinculada a estas identidades. Para trabajar esas identidades o esos reclamos basados en estas frustraciones, se requiere trabajar otro proceso, ¿no? Estas otras apuestas por el desarrollo van a satisfacer, las necesidades humanas van a ir a otro nivel de reclamos. Entiendo. Pero este otro nivel de reclamos más identitarios
en el cual hay toda esta frustración que se impulsa y se expresa en esta crisis, tenemos que hacer mucha escucha activa. Y esto me hace acordar mucho al conflicto de Conga, en el cual fui parte de la delegación de Naciones Unidas que acompañó a los padres de la iglesia, el monseñor Cabrejo, Gastón Garatea, en el cual, frente a esta frustración que había, lo que se hizo fue una escucha activa en donde se pudo reunir la comisión con más de 3.000 personas. Y fue una oportunidad para permitir a la gente expresar todas esas emociones acumuladas, frustración, temores, porque había habido mucha confrontación, violencia, y la gente hablaba, ¿no?, del incendio, de las balas, de los temores que habían sufrido, y permitió a la gente un desahogo, una liberación. Te escucho y lo comparo con las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación también. Exactamente. Y tiene su importancia el escuchar a las personas. Entonces, a este nivel de crisis y de conflicto político, lo que necesitamos hacer como parte del proceso de diálogo, y ahí me pongo en el rol de gestora, en esa calidad hay que pensar en cómo abrir esos espacios para, más que ir a ofrecer, yo te ofrezco esto, vamos a trabajar esto, lo otro, es escuchar, entender, reconocer al otro en toda su humanidad, en toda su frustración, temores y reclamos que tiene. Entonces, yo entiendo que el gobierno quiere manejar esa situación de una manera distinta, ¿no?, o alternativa a estas otras vías que he estado utilizando. Pero ahí sí se tiene que hacer un esfuerzo muy grande de trabajar con otros actores que tienen otro rol, que tienen otra posición, que tienen otra credibilidad y que puedan convocar a todos. ¿Cuánto más lastra esas identidades la narrativa oficial o de la derecha en el Congreso, en el sentido, son terroristas, son vándalos, con ellos no se puede hablar? ¿Cuánto complejiza aún más? En el rol de analista, ¿no? En el rol de analista. Todas las crisis llega a un punto en que las partes, ambos bandos, se dicen cosas muy duras, ¿no? Empiezan en esa dinámica de acusarse unos a otros. Es verdad. Y ese es el primer nivel. Luego empiezan a verse como enemigos unos a otros. Y se ven como los peores enemigos. Y eso te va conduciendo a otro nivel más de la deshumanización. Es decir, ya no lo ves al otro, no como enemigo, como una contraparte, sino lo ves con características inhumanas. Es decir, no comprenden, son necios, son así, empiezan a atribuirles características no humanas. Y poco a poco se van justificando acciones unos contra otros que llevan inclusive a la justificación absoluta de la violencia. Y esto ocurre acá y ha ocurrido en muchas de las sociedades en las cuales han atravesado periodos de crisis muy fuertes. Y es que el ser humano, si no es reflexivo, si no es autocrítico, si no está consciente de las dinámicas que le están tocando, les está embargando, va llegando ese punto en que el odio, los discursos, las narrativas, las acciones justificadas contra el otro se hacen cada vez más fuertes, más agudas, más polarizadas. ¿Y cómo desactivas eso? Lo que se ha visto en varios procesos es que tiene que haber una estrategia comunicativa que permita informar, informar de los esfuerzos, informar también de ciertos aspectos de contenido que están en los reclamos, en las demandas de la población. Cuando yo te decía hay que escuchar, hay que entender, hay que
permitir también un momento de escucha activa, también hay una intervención que tiene que llevar a entender las bases de los reclamos que tiene la población y qué tanto esas bases son realistas o esas bases tienen límites que van más allá del marco jurídico o del marco de la posibilidad real. Y allí alguien hablaba de hacer mucha pedagogía política, de hacer pedagogía cívica, algo que se ha perdido con los años. Porque los partidos tenían esa responsabilidad, además. Exactamente, los partidos políticos tenían esa responsabilidad y en el sistema educativo los cursos de educación cívica no están presentes, no son parte de la educación de los niños, de los jóvenes. Curioso, lo dices en el día en que se ha repuesto la educación cívica en los colegios, una decisión del gobierno. Exacto, muy, muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos que en parte de este diálogo eventualmente hay que llegar a discutir sobre estas aspiraciones que tienen los diferentes actores sobre adelanto de elecciones, renuncia, cierre de Congreso, ¿no? Y otros, y evaluarlos técnicamente, evaluarlos con los que son expertos, los técnicos, para ver qué opciones hay y cómo satisfacer o aliviar las preocupaciones que tienen. Sí. Sabemos que 2 de ellas están en el fuero del Congreso. Y eso, por ejemplo, ese es un aspecto que hay que hacer parte de esta pedagogía política. Sin duda, ¿no? sin duda. Ahora, en esta fase de deshumanización que has expresado también, Giselle, ¿cuánto pesan atavismos nuestros casi coloniales como el racismo, el clasismo, esa deshumanización de la que hablabas? ¿Cuánto puede pesar, Giselle? Mira, cuando están todos los diferentes grupos o los diferentes lados en esta efervescencia de acciones y de emociones, es fácil también lo que se llama este contagio de conductas, ¿no? Y que los individuos o los grupos empiecen a actuar de manera colectiva a partir de la presión o los discursos de otros. Se ha hablado mucho ¿no? del saqueo de tiendas, ¿no? Del saqueo o vandalismos, pero hay que considerar que siempre el vandalismo ha sido parte de todo, ¿no? Hay un corte de electricidad y se puede predecir de que va a haber vandalismos. Si hay un sismo y hay muchas destrucción, se cortan la electricidad, puede haber también saqueo y vandalismo, se ha visto como parte de esta rutina ya de vandalismo. Entonces creo que cuando estamos hablando de la gente que se moviliza, hay que separar, hay que reconocer que este vandalismo es parte de estas acciones que ocurren en todas las ciudades o en todos los lugares y que es acá y puede ocurrir en otros países también, ¿no? Lo hemos visto en muchas situaciones, en sociedades han tenido situaciones de crisis y un porcentaje mínimo tiene que ver con el vandalismo. Entonces creo que los estereotipos, el racismo que muchas veces sale a partir de tratar de objetivar a las personas que protestan es algo que no contribuye a la dinámica de resolución de conflictos, ¿no? Y eso ocurre de todos los lados. No, seguro. Ocurre por parte de las personas que protestan, pero también ocurre por parte de los otros grupos que miran a estos movimientos, a estos grupos y los encajan, los estereotipan, les dan una serie de características que no corresponden. 30 segundos finales, por favor, Giselle. Quería preguntarte por el rol de los gobernadores regionales en este proceso de mediación. ¿Cuán útil sientes que puede ser? Los gobernadores regionales están en un punto en lo que es la estructura del Estado que yo le digo son bisagras. Es decir, llegan fácilmente a lo local y por el otro lado llegan fácilmente a lo nacional. Buen punto.
Entonces, estas bisagras pueden ser importantísimas para articular los procesos de diálogo, en los cuales cada vez la sociedad civil, la coalición ciudadana, los organismos o grupos ciudadanos que apuestan por la paz pueden también articularse. Muy interesante. Giselle, muchísimas gracias. Creo que nos has ayudado a entender mucho este proceso, esa descripción de capas. Me ha parecido central para entender buena parte del problema que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y vente a conversar cuando quieras a Claro Limache. que sí. Un gusto. Muy amable, gracias. Giselle Huamaní ha estado con nosotros, especialista en conflictos sociales, mediadora hace muchos años, ha sido secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y qué importante las observaciones y la mirada que ha planteado en esta conversación. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Limache.